hay que hacer algo de lo que sabemos hacer, que es crear contenido, y hay que hacer algo pues así públicamente, ¿no? Y poner el cuerpo porque teníamos el tiempo y la rabia y las ganas de hacerlo. Y así fue una cosa que no planeamos más allá de un par de horas, yo creo, si acaso. Y lo dibujamos en una hoja, en una servilleta, como las ideas que teníamos, y ahí decidimos vestirnos de negro, pedir prestada una cámara, meterla en una mochila. Básicamente, pues nos juntamos para documentar el acoso que estábamos viviendo y que vivimos todos los días. No esperábamos absolutamente nada de este video más que básicamente enfrentar nuestros propios miedos, como enfrentar a nuestros acosadores. Y bueno, sí fue como explotó mediáticamente este video que hicimos de Las morras se enfrentan a sus acosadores. Ellas son Melissa Mezcua y Marisol Armenta, 2 de las 4 morras, junto con Mireya González y Zuni Galeana, que en mayo de 2016 lanzaron a través de Facebook un video que registra su caminar por las calles del centro, mientras decenas de hombres les gritan, chiflan e insultan, porque sí, porque pueden. Las morras se enfrentan a sus acosadores tomó por sorpresa al internet y a los medios de comunicación que se colgaron de la viralidad del video para traer clics y audiencia, la mayoría de ellos con 2 centavos de ética y nada de perspectiva de género. Y sangoloteó en particular las vidas de las mujeres que pusieron literalmente el cuerpo en este ejercicio de protesta contra el acoso en el espacio público, y con quienes hoy platico sobre cómo aquella experiencia pudo ser la antesala a gritos de hartazgo más ruidosos que escuchamos en los siguientes años. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre el acoso callejero. Yo soy Berenice Andrade y... Híjole, ¿no? Pues empecemos. ¿Tienen el recuerdo del momento en el que, digamos, se sintieron despojadas del espacio público en el momento? Y seguramente esto les pasó muy chicas. A mí, yo tengo este recuerdo que me pasó probablemente a los 11, 12 años y además iba con mi mamá. ¿Ustedes tienen este recuerdo de más o menos cuándo de pronto sintieron que la calle podía ser un lugar peligroso en donde iban a recibir comentarios y probablemente otras cosas, o sea, no sé, que las tocaran sin su consentimiento? Cuando me empecé a ir sola a la secundaria en Mazatlán, tenía que tomar un camión y en algún momento me quedé yo sola. Fui la última, ¿no? de la ruta con el chofer y sentí un pánico terrible. O sea, como que ahí tuvo sentido todo lo que mi mamá me había advertido de no te quedes sola con un hombre en el camión o en una calle oscura o cosas así. Creo que tiene que ver, mis primeros recuerdos de acoso es trasladándome a la escuela, caminando o en el transporte público. O sea, siendo menor de edad, ¿no? Lo cual habla de una sociedad horrible. Y que además mencionas algo importante, tu mamá ya te había advertido, o sea, con esta advertencia previa, porque tu mamá obviamente también lo padeció. Yo tenía 16 años y venía de la preparatoria, llevaba uniforme a la preparatoria, era una escuela particular, entonces tenía que llevar el uniforme debajo de la falda, debajo de la rodilla, no se me veía más que así de carne, yo creo, ¿no? Para cuando dicen, es porque cómo ibas vestida, pues claramente no, era una niña, llevaba el uniforme de la escuela, vivía en una zona al sur de la Ciudad de México, llena como de fraccionamientos como medio fresas, donde mi mamá nos había llevado a vivir ahí porque era una zona segura. Entonces yo iba caminando y justamente vi de lejos a un hombre como unos 32 años que cuando pasó junto a mí me dio una nalgada, ¿sabes? A pleno luz del día me dolió un chorro la nalgada, me quedé choqueada así de esta persona me tocó, no sé quién es, me dolió y se echó a correr, ¿sabes? Me acuerdo que solo grité, me volteé a gritarle pendejo, pero te quedas como choqueada de me tocó un desconocido y esa sensación horrible de su mano asquerosa en tu cuerpo. Y pues ahí entendí que no estaba segura a ninguna hora del día, en ningún lugar, de ninguna forma vestida. Entonces
pues más bien que ahí es cuando empiezas a tener más cuidado, ¿no? Entonces volteas todo el tiempo para atrás a ver quién está, pasas donde haya más gente, que igual no importa que haya más gente, ¿no? Pues estaba pasando enfrente de un puesto de pollo, entonces, pues sí, esa experiencia fue creo que la más traumática y en donde dije pues que no, me sentí inseguridad en la calle, ¿no? Y este temor, digamos, que vino seguramente desde la advertencia, ¿no? Que se fue aprendiendo y que luego ya con sus propias experiencias se materializó y estipuló, digamos, la calle no es un lugar seguro porque los hombres te pueden decir cosas y te pueden manosear y te pueden probablemente hacer otras cosas, ¿no? Y fueron pasando los años y México se fue poniendo cada vez más sangriento y de pronto ya era una realidad como muy, muy, muy presente y muy cercana que incluso te podían matar. Estos aprendizajes que además los tuvieron desde muy chicas, ¿ustedes han pensado de qué manera también cambió o las amarró, las detuvo en algunos aspectos de su vida? Ahora mismo soy madre de una niña de 2 años y ahora siento más miedo que antes, ¿sabes? Porque ahora si me pasa algo, pues tengo una hija, ¿no? Entonces no me gustaría, obviamente, morir en manos de un hombre feminicida o un violador, ¿no? Entonces tengo más cuidado, ¿no? Tal vez regreso antes de que oscurezca, tal vez no salgo tanto a la calle, tal vez evito salir un montón a la calle con mi hija, ¿no? Al final también me protejo y trato de protegerla a ella, ¿no? Entonces mi vida se ha reducido justo a hacer cosas súper básicas, ¿no? Ir al súper, ir al pediatra, evitar salir al transporte público, evitar salir de noche, ¿no? Justamente por eso, porque no me gustaría dejar huérfana absolutamente nunca a mi hija, pues, ¿no? Y menos por una razón así. Bueno, creo que esa es de la forma en la que la violencia me ha condicionado a adaptar mi vida. Antes como quizá tiene que ver un poco más con mi trabajo. He tenido que tomar medidas de precaución para ir a ciertos lugares y tal, pero por supuesto mi trabajo y el hecho de que soy mujer, ¿no? Entonces creo que pues eso sería como el punto en donde tomo más medidas de seguridad, en horarios, en estas cosas de mandar ubicación, no salir muy tarde, lugares, tener siempre como trazadas las rutas a los lugares a los que voy. Viajo mucho. Cuando trabajaba hace unos meses en el Universal, viajaba por el país, entonces iba yo sola. Tenía que tomar muchas medidas de precaución y eso siempre es como una carga extra que tenemos que tener las mujeres a la hora de trasladarnos por la vida. Todas las mujeres que conozco y más bien todas las mujeres hemos sufrido alguna vez acoso callejero, algunas constantemente, cotidianamente. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Qué pasó en su círculo para hacer ese trayecto de platicarlo entre ustedes y quejarse entre ustedes como lo hacemos todas las mujeres a decidir tomar una acción concreta como hacer este video? Pues yo creo que también era un poco el contexto que estábamos viviendo en la Ciudad de México, que era, el personal era que nos habían despedido a las 4 de un trabajo en un periódico de la Ciudad de México. Y entonces teníamos... ¿Del mismo periódico? Sí. Teníamos como cierta rabia, pues, ¿no? Por el trato que estábamos recibiendo, como en el contexto socioeconómico, digamos, ¿no? Y también había un despertar en ese tiempo, como que se empezaba a hablar de feminismo en redes sociales, en Twitter se volvía como una temática recurrente todos los días, en Facebook, y teníamos muy presente además las noticias como de feminicidios, acoso sexual, denuncias sin justicia, digamos, ¿no? Casos que empezaba a haber a tener más atención mediática, no que nunca hubiera pasado antes. ¿Y esperaban las reacciones que iba a tener, desde positivas hasta el acoso digital que también vivieron? No esperábamos, obviamente, todo lo que este video iba a traer, pero te digo, más allá de la viralización a nivel, no sé, me atrevo a decir mundial, porque nos escribieron de muchas partes del mundo para hablar sobre este tema,
no esperábamos tampoco que nuestro círculo cercano también nos atacara, ¿sabes? O sea, nuestros amigos, nuestras amigas, ¿no? Juzgándonos por haber hecho eso, diciendo, pues es que sí, ¿para qué se visten así? Pues es que sí, pero andaban en el centro, ¿no? O sea, como que nos tuvimos que enfrentar a esas cosas que la verdad lo hizo súper nefasto. O sea, fueron semanas muy turbias para todas, días muy pesados, como de incluso tener miedo, ¿no? Por algo que hiciste, que no estuvo mal. Yo no conozco a nadie que no haya vivido acoso alguna vez en su vida. Es el pan de todos los días de las mujeres mexicanas que salen a trabajar, acoso callejero, acoso laboral, acoso de sus familiares. O sea, el acoso se vive en muchos espacios, no solo en los espacios públicos, ¿no? También recibimos apoyo increíble, ¿no? Como de mujeres, obviamente, diciendo, sí es cierto, a mí me pasa, yo las admiro, qué valientes, porque, como te comento, fue un ejercicio para vencer nuestros propios miedos. Al principio, el primer día de grabación, la única que se atrevió a contestar y a regresar fue Mireya. Al otro día fue Melissa y después Uni y yo, pero la verdad es que fue un ejercicio súper difícil para nosotras. Teníamos miedo de enfrentar a los acosadores y después tuvimos miedo de enfrentar la mediatez que levantó este video, o sea, de contestar las entrevistas, ¿no? Porque la verdad es que sí queríamos hacerlo, pero fue súper pensado. Esa misión se la llevó Mireya y Melissa, porque eran las que tenían como más poder. Yo honestamente me nefasté horrible y no quise saber nada por semanas de esto. Estaba súper cansada de estar hablando de lo mismo, de leer tanto acoso, de leer tantos insultos. Y la neta es que nosotras... Y 5 años después vengo yo a preguntarles de lo mismo, perdón. No, pero ¿sabes qué? En ese momento sí fue muy pesado, porque no estábamos preparadas para recibir toda esa atención negativa, ¿sabes? O sea, no, como no lo estábamos esperando, definitivamente nos tomó por sorpresa. Fue como, qué increíble llevar, o sea, los memes súper... sexistas, clasistas que nos hicieron fue horrible, o sea, neta, de verdad, nos pusieron una franja en la panza roja como si fuéramos unas Coca-Colas, nos dijeron de todo, ¿no? Y en realidad, aunque a pesar de, no nos lastimaba tanto, en un punto era súper abrumador tener atención negativa, ¿no? No estábamos tan listas, uno, para contestar entrevistas, dos, para lidiar con los haters que realmente fueron demasiados. Ahora 5 años después, pues nos sentimos como mucho más en paz, ¿no? O sea, nuestras vidas, bueno, la mía y creo que la de todas sí tuvo un después de eso, o sea, aprendimos muchísimo. A partir de ese momento empezamos a involucrarnos más en temas de género, empezamos realmente a asumir, ¿no?, lo que estaba pasando y decir, a ver, esto... En su momento creo que no dimensionamos correctamente la importancia y la magnitud de este ejercicio y sobre todo el efecto que podía tener en sus vidas y en su salud emocional específicamente, ¿no? Ahora a la distancia, que ya tenemos como conceptos más claros y que ya sabemos que un piropo sí es un acoso y que además es un despliegue de poder, digamos, que nos despoja del espacio público a las mujeres, ya nos queda más claro cómo les afectó emocionalmente eso y qué decisiones las hizo tomar después, por ejemplo, continuar o no con este tipo de ejercicios. Ahorita tú, Marisol, mencionaste que empezaron a involucrarse con más temas feministas, decidieron, no sé, hacer este proyecto más grande, decidieron abandonarlo. ¿Qué hubieran cambiado también ahora que lo vemos a la distancia? ¿Qué harían distinto si retomaran este tipo de ejercicios que hicieron en 2016? Pues es que yo creo que fue como un ejercicio muy completo también para nosotras, como de enfrentarnos a la vida pública. Sí, no esperábamos la reacción ni nada, y no teníamos ni las herramientas intelectuales ni políticas, no teníamos un grupo de apoyo, digamos, no pertenecíamos en realidad. Decimos que somos una colectiva, pero realmente éramos un grupo de amigas más bien, y no conocíamos a otras mujeres, pues, ¿no? Como a quién acercarnos a pedir ayuda o apoyo. La terapia con perspectiva feminista no estaba de moda todavía, y todas estas herramientas que ahora hay, como hasta como apoyo psicológico en línea, digamos, ¿no? Como infografías y mucho material, no estaba tan a nuestro alcance. Lo que existía no lo conocíamos, entramos como
bien ver después, o sea, esa fue nuestra entrada al feminismo, y fue una entrada pública. Y vaya entrada, ¿no? O sea, fue un putazo en realidad. Exacto. Entonces, como fue una entrada pública y fue muy viral y fue además una entrada con el cuerpo, pues, ¿no? Como a que nos juzgaran nuestros cuerpos, nos afectó muchísimo mentalmente. Bueno, a mí me creó inseguridades, de repente era como miedo a salir a la calle, por ahí, dudando un poco de qué hacer después de eso, ¿no? Porque nuestros trabajos, obviamente ya después que cada una encontró un trabajo, el video se conocía y yo no sabía si considerarlo un logro, como hablar de eso, pues, ¿no? Reconocer, sí, soy yo la del video, o ocultarlo, porque no sabía qué reacción iba a tener la gente. O sea, sí fue como un golpe y una lección muy grande psicológicamente, enfrentarnos a eso y darnos cuenta que no sabíamos nada, ¿no? Y cómo era como el trato, yo ahora lo veo como el trato a una mujer que quiere enfrentar un problema con sus amigas o poner un tema sobre la mesa y tal. Tiene que cumplir como cierto perfil de saber qué contestar, o sea, como que sí se acepta, pero se nos exigía que fuéramos muy inteligentes en nuestras respuestas, que estuviéramos guapas, que tuviéramos un cuerpazo, que dijéramos que sí a todas las entrevistas y que contestáramos soluciones que no nos corresponden a nosotros, ¿no? Que nos preguntaban mucho propuestas para solucionar el acoso. Era como, güey, nosotros no lo estamos haciendo, no es culpa esto es responsabilidad del Estado. Me acuerdo mucho porque nos llevaron a Televisa y nosotros aceptamos porque no sabíamos decir que no a ninguna entrevista y a todos los medios, y también eso fue súper agotador, tener como tanta exposición pública. Eso para nosotros era mucha presión, ¿no? Nos daba muchos nervios, ¿no? Ya de por sí el video era como bastante agresivo y luego no saber qué contestar y quedar como tontas en las entrevistas y que otra vez tomaran como screenshots de nuestras caras y que otra vez nos volvieran a hacer memes. Yo creo que todo eso nos fue orillando como poco a poco, sin hablarlo entre nosotras, a que terminamos pues deshaciendo el grupo, ¿no? Nunca lo hablamos formalmente, pero fue como... Fue un poco justo la evolución, o sea, le dedicamos varios meses, al menos 1 año y medio, como muy, muy en forma a... Porque sí nos empezamos a preparar y empezamos a leer más y empezamos a informarnos más y a conocer a otras mujeres, y la verdad es que sí tratamos de representar algo, ¿sabes? O sea, aunque no era nuestro fin, como somos las salvadoras de nada, tratamos como de mejorar y de aprender, porque aparte ya estábamos ahí, ¿sabes? Y lo que estábamos aprendiendo nos estaba gustando, nos estaba haciendo todo el sentido y nos estaba ayudando a cambiar cosas que toda la vida estuvimos haciendo mal o que toda la vida estuvimos pensando mal. Logramos también crear una comunidad padre dentro de nuestra página en Facebook, en el Instagram, como de mujeres que también estaban caminando al mismo paso que nosotras. Me gustaría aprovechar que además tienen experiencia ustedes en los medios y que digamos que han estado del otro lado. ¿Qué graves errores notaron en la cobertura que hicieron los medios acerca de las morras? Pues yo creo que también nos sirvió como un poco como, bueno, a mí que yo me dedico a eso, como escuela, pues, ¿no? Como a qué no preguntar, como sobre nuestro aspecto físico. Nos preguntaban mucho por qué nos vestimos así, por qué clasismo, pues, ¿no? Como por qué recorrimos las calles del centro como si fueran un lugar prohibido para las mujeres. Y quiénes éramos, ¿no? Como que más bien tenían morbo de saber quiénes éramos, dónde vivíamos, cómo nos habíamos conocido, qué hábitos teníamos. Creo que eso también. Y justo que algo que creo que la prensa comete mucho el error de preguntarle, de hacerle las preguntas equivocadas a gente que no está causando los problemas, ¿no? Que está a lo mejor denunciándolos, pero a nosotras no se nos estaba ocurriendo una solución al acoso, ninguna política pública que hiciera falta, porque ni siquiera sabíamos cuáles eran las vías que teníamos como para ir a poner una denuncia, por ejemplo, ¿no? Pero nos hacían esas preguntas que más bien sonaba como lo que te decía hace rato, como para evidenciar que no sabíamos nada, que éramos como unas niñas jugando a YouTube y eso. Entonces creo que de eso se trataba. Bueno, y también me acuerdo mucho de la entrevista de Televisa porque el reportero nos dijo antes de entrar al aire que
que una amiga suya en Europa había visto el video y que allá no existía el acoso, ¿no? Que a ellas les gusta el acoso porque vienen aquí y se sienten guapas, ¿sabes? Porque allá nadie nunca les dice nada y nosotros así como, no puedo decir que estás diciendo esto. Y entonces eso nos descolocó muchísimo porque pues no sabíamos eso, o sea, como constantes ataques misóginos al aire casi, y nuestras caras eran como de risas nerviosas, de no saber, de tratar de ser políticamente correctas, esta cosa como de sonreír todo el tiempo y no contestar algo que nos fuera a dejar mal paradas a nosotras, sin ser groseras, ni decir no sé, eso no es nuestro problema. Justo como que se olvidaron que éramos unas personas comunes y corrientes, exhibiendo solo una situación como ahora lo hace cualquier persona con un celular, así, tal cual, y que tendríamos mucho miedo de contestar algo que no estuviera bien. Ese era nuestro mayor miedo, ¿no? Y por eso en un punto dijimos, ya no vamos a hacer nada de esto de medios, porque la neta solo, o sea, estamos quedando como tontas, o nos quieren hacer quedar como tontas. Creo que desde mi perspectiva, yo que lo vi desde fuera, y luego vi desde fuera otros casos, y creo que estos 3 casos particulares, o sea, la salida del video de morras, el caso del el Lady Plaqueta, cuando a Tamara de Anda le gritaron guapa, y el caso de Andrea Noeli, la reportera de Vice, que un güey le bajó los calzones en plena calle a manera de broma. Siento que estos 3 eventos de pronto propiciaron un despertar, probablemente no generalizado, pero sí importante, y por lo menos en muchísimas mujeres, acerca de darnos cuenta de que eso que teníamos normalizado, que podíamos concebir como un piropo, a lo que teníamos que resignarnos, por lo que no teníamos que hacer tanto pancho, ¿no? Ay, no exageres, es una broma, te están diciendo que eres bonita, estás llamando la atención, lo que sea, sí es un problema que nos limita, que limita nuestra vida en el espacio público y que puede limitar además nuestra vida de una manera literal, o sea, que nos puede poner en peligro de vida. ¿Ustedes creen, ustedes lo vivieron con el cuerpo literalmente puesto ahí, pero ¿ustedes creen que su ejercicio haya sido un parteaguas para todos estos pequeños cambios que se han visto? No digo como de manera estructural, ¿no? No digo de, el acoso ya se terminó, pero por lo menos desde la perspectiva de las propias mujeres. Estoy segura que de muchas personas en los medios e incluso en las autoridades locales, tipo después de este video salió el pito de Mancera, ¿no? Que no sirvió para nada, pero esto pasó inmediatamente después de que nosotras sacamos un video, ¿no? Y el Instituto de las Mujeres se puso a trabajar en lo que tenía que haber trabajado hace años. Lo hizo y lo hizo mal, ¿no? Pero empezaron a hacer cosas que no estaban pasando. Se le empezó a dar prioridad y cobertura, como dices, a temas importantes, ¿no? Se les empezó a poner nombre al acoso callejero, al feminicidio, o sea, cosas que antes decíamos, sí, mataron a una mujer, ¿no? No se usaba tal cual el término porque pues esas cosas no son tan importantes en la agenda, ¿no? Hagamos un paréntesis. En mayo de 2016, pocas semanas después de que Melissa, Marisol, Mireya y Suni publicaran el video Las morras enfrentan a sus acosadores, el gobierno de la Ciudad de México comenzó a repartir a las mujeres usuarias del metro silbatos antiacoso, los cuales fueron conocidos popularmente como el pito de Miguel Ángel Mancera, el entonces jefe de gobierno de la ciudad. El INMujeres clasificó a este silbato como una herramienta disuasoria y de denuncia de la violencia sexual. Así es, el pito de Mancera era la política pública del gobierno en turno para combatir el acoso en el espacio público. 2 años después de la implementación del programa y 11 millones de pesos, el sistema de transporte colectivo Metro reportaba que, hasta ese momento, los pitos de Mancera no habían sido usados ni una sola vez en el metro. No podía saberse. Sumó a como esta nueva ola de nuevas feministas que, como en internet quizás, ¿no? Que nos organizamos más por internet, sirvió a evidenciar un problema que tiene pues toda la vida ocurriendo en grandes ciudades como esta. Creo que también sirvió para, y sumado a otros videos que ya había, o sea, me refiero nada más como en términos de ciberactivismo quizás, ¿no? Como a motivar a más chavas a
pues no sé, quizás a contestarle a sus acosadores, ¿no? Tampoco yo creo que podemos medir el alcance que tuvo el video como en términos de política, pero creo que sí, o sea, lo que cuenta Mar, eso sí pasó, o sea, sí es medible, ¿no? Digamos, como el impacto del video en términos como de fechas que Mancera hizo esta como política improvisada de dar silbatos, de Lean Mujeres, a través de Lean Mujeres, y a crear campañas de publicidad, de propaganda en el metro. Había una de cómo denunciar el acoso y además invitando, entre comillas, a los hombres a no acosar con esta cosa de puede ser tu hermana o ser como si los hombres que no tuvieran hermanas no pueden respetar a las mujeres. Creo que eso fue lo que sirvió, y que se pusieran el tema del acoso callejero en la agenda mediática también sirvió mucho, porque de repente creo que la prensa se enfoca nada más como en las tragedias ya, las muertes de las mujeres, las violaciones sexuales, cosas mucho más graves, y esto que es un problema que vivimos todas, absolutamente las mujeres de la ciudad, no se estaba hablando, y creo que eso sirvió para, al menos en las sobremesas, ¿no? Quizás se tocó el tema de si estamos exagerando o no, si es piropo o no, pero eso qué bueno, ¿no? Que se debata. Yo les agradezco que lo hayan hecho, porque aunque probablemente en su momento no se entendió, la gente no estaba preparada, pero bueno, ¿cuándo sí? O sea, incluso ahorita en 2022 seguramente si sacaran otro video igual la gente probablemente no entendería, pero creo que sí fue como un parteaguas importante, por lo menos en muchas mujeres que después incluso aprendieron a organizarse. O sea, creo que un Me Too, por ejemplo, en 2019 no hubiera podido ocurrir si esto no hubiera ocurrido. Definitivamente sí me siento, ahora a lo lejos sí me siento orgullosa de este trabajo. Siento que fuimos muy valientes, aunque en su momento como que dijimos, sí fuimos valientes. La verdad es que, sobre todo por lo que sucedió después, sí, al momento de grabar el video, la verdad es que tuvimos más de una vez miedo de lo que nos pudiera pasar, pero creo que fuimos muy valientes con lo que vino después, en cómo enfrentamos la situación, en cómo resolvimos toda esa inmediatez, todo ese odio, todo el habernos expuesto de esa forma, nuestros nombres, nuestras caras, tan fácil de reconocer en un mundo en el que la gente está completamente desquiciada y podría habernos pasado cualquier cosa. Creo que sí fuimos muy valientes, y que ese trabajo, la neta, sí, cuando mi hija sea grande, le voy a decir, mira, esto es lo que hice y me encantaría que tú fueras igual de valiente. Gracias a todas, todos y todes que escucharon esta conversación sobre acoso callejero, que no entendemos por qué seguimos teniendo, pero que no dejaremos de tener hasta que el acoso sexual y las violencias machistas dejen de existir. Yo soy Berenice Andrade y les invito a escuchar las siguientes charlas con más mujeres que desde sus trincheras profesionales y de vida nos ayudan a comprender por qué no quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Adiós! No quiero tu piropo. Diálogo sobre el acoso callejero es un podcast de Audiocentro, escrito y conducido por Berenice Andrade y editado por Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.